A ver si nos sentamos, arrancamos. Gracias. Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta tarde de viernes en la ciudad de Rosario. Mi nombre es Fernando Frío, muchos me conocen y algunos otros no. Yo le voy a presentar a la mesa que vamos a escuchar a partir de 5 minutos. Esta mesa está organizada y esta mesa política y de discusión política está organizada por la Facultad de Humanidades y Artes, en la persona del decano, y yo como presidente de la Fundación Arturo Illia Rosario agradezco la participación de poder auspiciar este acto y esta mesa, y también lo auspicia el Instituto de la Reforma del Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario. Gracias por venir, el vicerrector de la universidad, de nuestra universidad pública, y la Federación Universitaria Argentina. Los dejo con la presidenta justamente de la Federación. De Rosario. Bueno, vamos por la fuga. Vamos por la fuga. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, los y las aquí presentes. Mi nombre es Flor del Alba Cruz, soy presidenta de la Federación Universitaria de Rosario. Quería darle la bienvenida a este panel de lujo, que significa para mí un orgullo y honor tener sentados al lado mío a quienes representan los valores y la trascendencia de nuestra organización política, que para mí es la Franja. Soy militante de la Franja desde el año 2016 y me encuentro con quienes han fundado los valores y principios de nuestra organización y quienes, luego de la restitución democrática y la normalización de las instituciones educativas, han formado parte de los mismos espacios que hoy se encuentran formando parte jóvenes de la misma manera y con la misma convicción. Así que, sin más, le doy la palabra a nuestro primer disertante, que va a ser Pablo. Pablo fue presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, fue presidente de la Federación Universitaria de Rosario y también presidente de la Federación Universitaria Argentina. A su vez, fue presidente de la Juventud Radical Nacional. Así que le paso la palabra para que pueda conversar con nosotros. Gracias. Yo soy intendente, me olvidé lo más importante. Hemos disfrutado más lo anterior también. Claro. Bueno, buenas tardes. Yo hoy tengo una buena noticia. Hay dos congresos en la ciudad de Rosario nacionales. Obviamente, por las circunstancias que venimos viviendo, no voy a faltar en ninguno de las dos charlas de los congresos, porque es muy importante que hayan mantenido, sostenido y convocado esta actividad. Rosario a las 19 me tengo que retirar. Entonces quiero también poder escuchar, así que voy a ser breve. Antes de hablar de Alfonsín, y creo que con eso represento a muchos y muchas de los que estamos acá, nosotros llegamos a Alfonsín a través de, entonces no puedo no mencionar, y Mario lo ratificará, que estar tanto con Chague como con Freddy implica para nosotros de algún modo el paso que nos llevó a Alfonsín. En definitiva, pues sí, todos nosotros empezamos a participar de la vida política en nuestras organizaciones juveniles, sobre todo en la Junta Coordinadora, algunos de muy chicos. No importaba el frente, porque estaba el barrial, el del secundario, luego el universitario, pero siempre integrados en la misma organización. Y lo digo puntualmente porque a veces nosotros somos medio tímidos con respecto a otras expresiones políticas a la hora de reivindicar nuestra propia historia.
Hace poco me tocó la experiencia, como le debe pasar a muchos, ¿no? Los chicos, yo tengo un hijo de 14, están todos hoy en el algoritmo pro Milei y Guillermo Moreno, que paradojalmente es como lo atractivo en las redes, ¿no? Entonces, tuvimos toda una larga charla del 24 de marzo y derivó en una charla sobre la violencia política en Argentina, que es uno de los temas poco discutidos, porque en definitiva también es verdad que en los últimos años parecía que el debate sobre el medio de transformación en la vida política era un debate abierto, lo cual entiendo yo es una concesión histórica que nosotros no podemos hacer y que se lo debemos a esta generación, haber tenido el coraje cuando la ola corría a favor de la violencia política de plantar una bandera democrática en un contexto adverso para las ideas democráticas. Obviamente, lo mismo pasaba hace muy poquito el 2 de abril, ¿no? Cuando uno une esas dos fechas y los debates históricos que se dan siempre en relación a esas dos fechas, la decisión de Alfonsín, acompañado por las ramas juveniles, de no acompañar Malvinas, y la decisión de no haber nunca sido tentados por la violencia política, que son dos decisiones que nosotros podemos reivindicar con más fuerza. Sobre todo frente a algunas expresiones políticas que fueron acríticas y que de algún modo, y lo quiero decir así, son causa de la consecuencia de lo que estamos viviendo hoy. Un periodo de regresión democrática a nivel global, también en Argentina. Regresión democrática que no casualmente ataca a la figura de Alfonsín y potencia la figura probablemente del mayor emblema de la tradición democrática que fue los 90 del menemismo y que tiene demasiados puntos de contacto con la fuerza política que parece su antinomio, que no lo es. En definitiva, el análisis siempre va a ser quienes entendamos a la democracia, al diálogo y al consenso como un camino de consolidación de instituciones para el desarrollo de un país, o quienes del costado que sea utilizan la violencia en todo sentido, porque hay una violencia no física, pero sí a la hora de anular la expresión política, a la hora de saturar, a la hora de atemorizar el debate político a partir de la inhibición de la palabra que generan el ataque personal que anula las posiciones políticas, que se hace por muchísimos mecanismos. Y creo que ese es porque prometí ser verdad, creo que ese es el mejor recuerdo que uno puede plantear de nuestra historia política y de Alfonsín. Y lo digo sobre todo hacia adelante, porque esto va a pasar, en general los procesos políticos pasan. Y cuando esto pase, va a quedar más claro que nunca que no existe manera de resolver los problemas de una sociedad y de distribuir los bienes sociales de una manera justa y que genere desarrollo que no sea a través de la consecuencia del mecanismo democrático que es la institucionalidad basada en la pluralidad y el diálogo. Y creo que es muy importante decirlo ahora que no está de moda, porque en definitiva nos ha tocado varias veces a lo largo de toda nuestra vida política enfrentarnos, en general diría más veces que las que nos tocaron a favor. Y creo que el valor de nuestra resiliencia política está en eso. El otro día veíamos ese video que circulaba, ¿no? De la reivindicación de Alfonsín de todo el espectro político y la palabra del hiperinflacionario fracasado, ¿no? Sin darse cuenta que lamentablemente, pero es así, hasta el hecho de que podamos tener un presidente como el que tenemos, eso resulta también de una victoria de Alfonsín. Y sí marcar el otro desafío. Creo que también lo marcó con mucha claridad Alfonsín, que es el del contenido de la democracia. La democracia es una metodología, es una forma de organización social, pero también la democracia tiene que tener un contenido en términos de el rol que el Estado tiene en un Estado democrático y en nuestro Estado democrático que distribuya socialmente bienes en función del progreso social.
Y en ese aspecto, yo creo que es donde tenemos que organizarnos y pensar más para lo que venga después, porque también es cierto que ese famoso... Nosotros no logramos una democracia que come puré. Y no tengo ninguna duda que en lo que viene, si tenemos un desafío desde el lugar que nos toque, es precisamente lograr que la asociación de la democracia con esas políticas efectivas del Estado nos saque de a mi entender, la disrupción y la fragmentación social a la que nos vamos sometiendo día a día. Y que no es un fenómeno solo argentino, porque también hay que entenderlo, es un fenómeno global. Hoy hablaba con un amigo en España que me decía que dentro de un poquito tiempo, 2 meses creo, hay elecciones europeas y que el pronóstico de las elecciones europeas oscila entre la bajísima participación o el avance fenomenal de la ultraderecha en todos los países centrales de Europa. Es un fenómeno global. Es un fenómeno global por muchas razones: la revolución tecnológica, el capitalismo, la desigualdad, el achicamiento del rol de los estados, pero también es un fenómeno que tenemos que enfrentar localmente. Entonces, sobre todo, y con esto sí termino, yo creo que es bueno aplaudir el ejercicio, animarnos a llenar las aulas, reivindicando nuestra historia, reivindicando la figura de Alfonsín, que sin duda es quien mejor sintetiza esa historia, y animándonos una vez más a enfrentar una corriente cultural que, si avanza tal cual pasó en otras etapas históricas de la Argentina, va a llevar a la Argentina a mayor sufrimiento, no a avance de ningún tipo. Va a llevar a la Argentina, incluso lamentablemente, en algunos niveles, al acrecentamiento y al renacer de actitudes violentas. No tengo la menor duda, no quiero ser agorero, pero creo que el camino siempre es así. Si los extremos avanzan, el reflujo frente a los extremos es violento. Y nosotros somos hijos de la cultura de la paz como un valor político llevado incluso a consigna. Entonces, agradezco mucho la invitación, me quedo un rato hasta que pueda escuchar, pido disculpas, con los dos de confianza. Bueno, Mario, ya hablamos, ya la avisé temprano, y además, como yo siempre le derivo el mando a Mario, también lo puedo hacer acá, y bueno, y con Freddy Chevy tenemos confianza como para que me disculpen, pero y terminando, para nosotros es un gran honor, porque lo último que quiero decir, perdón, que Alfonsín también nos dejó un gran legado de que no se puede desarrollar una actividad política que promueva valores de igualdad, de desarrollo, de crecimiento, siendo un hijo de puta. Hay un costo humano de la actividad política que es inescindible de la coherencia con el pensamiento. Si uno es un hijo de puta, eso, perdón que lo diga así, no va a generar esa idea del loco que puede hacer bien, ¿no? Que malo es malo, que genera el mal. Y perdón que lo diga así muy simplificado. Y lo quiero decir porque creo que a consecuencia de ese rasgo humano, también para nosotros tiene un valor especial, y seguramente Mario lo detallará más. Sé que es lo mismo, porque hoy a la mañana estuve con Maxi temprano y lo charlamos, creo que Pirucho también habló. Para nosotros hoy tener responsabilidades de gobierno, pero poder compartir un rato con los que reconocemos como nuestros líderes, de algún modo nuestros padres en la política, ese gran padre, pero estos son nuestros padres intermedios. Y juntos, no, yo viejo ya estoy yo, ¿sí? Y juntos, porque también quiero decirlo, este era un clásico de militancia política, entonces no puedo no decirlo, que me pone muy contento y que además podamos ver un clásico ahora casi de contadito de la clase. Muchas gracias. Para seguir escuchando a nuestros disertantes de lujo, reiterar que es un honor tenernos a todos acá hoy presentes y reivindicar
la figura y el legado de Alfonsín como un formador, como un norte, un horizonte que nos supo organizar en momentos muy complejos para nuestra sociedad y que al día de hoy sigue iluminando la conciencia de muchos jóvenes, como es el caso de quienes militamos en las organizaciones estudiantiles y militamos en el radicalismo. Seguimos con María Eugenia Schmuck. A mí me da mucho orgullo presentarla porque es una referenta muy cercana. La vemos todos los días, su trabajo en la ciudad y cómo se desempeña como presidenta del Consejo Municipal. Pero haciendo honor a mi acto fallido anteriormente de no nombrar a Pablo Intendente, me gustaría recordar también su recorrido militante en la universidad. Ella fue presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Siberia. Fue representante estudiantil en el Consejo Directivo y en el Consejo Superior, los dos órganos de cogobierno más importantes de la universidad. Y bueno, hoy, como dije al principio, es la presidenta del Consejo Municipal de nuestra ciudad y desde ahí hace un gran trabajo todos los días para que esta ciudad, en conjunto con Pablo, avance. Así que la escuchamos. Primero, muchas gracias a Ale, al decano, que también es contemporáneo, que él es mucho más grande que nosotros, pero limitado a la misma época en la franja. Él era en Humanidades, Pablo en Derecho y yo en Política. Y por ahí hay varios militantes de la franja devenidos en responsables públicos de la universidad o de la ciudad. Entonces, bueno, para mí, primero condenar a Benchín, que me puso en un panel con hechos que yo voy a decir muy poco, porque la verdad que tengo más ganas de escucharlo a ellos que de escucharme a mí misma. Y supongo usted también, porque me escuchan todos los días, también en esta ciudad, hablando de temas menos gratos que este. Pero yo tenía ganas de ser un poco provocativa y plantear las cosas que a mí me interpelan cuando pienso en el legado de Alfonsín, más que en aquello que todos vamos a estar de acuerdo, digamos, ¿no? Porque uno puede decir tranquilamente que estamos de acuerdo con que Alfonsín a muchos, y perdón la autorreferencialidad, pero me parece que sirve para, un poco también lo decía Pablo, para contar a partir de cada uno de nuestros ejemplos por qué nos volcamos a la política. Yo soy de la generación del 90, de la universidad, ingresé en el 91, y en realidad me interpela mi infancia en la dictadura, sin que nadie me hablara de ello, madre radical, gorila, padre peronista, y cuando queríamos hablar del proceso había como una univocidad de que era una locura ir a festejar el mundial porque estaban matando gente. O sea, había como una conciencia dentro de casa. Ninguno de los dos eran militantes políticos. Mi viejo médico, ella era bueno, ahora está jubilada, administradora del Hospital Galeano, y coincidían en eso, que la cosa estaba complicada, que no había que festejar nada, y que estaba muriendo gente, y eso era lo que le contaban a una nena de 5 o 6 años en ese momento, ¿no? Y eso quedó tanto en la memoria que cuando aparece la figura de Alfonsín, ellos dos aparecían, me lo pintaban como el héroe que venía a sacarnos de esa oscuridad en una nena que estaba cursando la primaria. Entonces yo le escribí una carta al viejo en ese momento, a Raúl, ya muchos conocen esta historia. Se la escribí en el 83, cuando él era candidato, y me la contestó cuando fue presidente de Puño y Letra. Y yo, con 9 años, me hice una alfonsinista empedernida, por supuesto, y mis viejos también, que era lo raro, un peronista y una radical. Entonces, el día que llegué a la facultad, primero me afilié a los 16 años al radicalismo porque era el partido de Alfonsín, quiero decirlo, y decidí que iba a hacer política, y estaba entre arquitectura, derecho, y yo dije, voy a hacer ciencia política para militar en el radicalismo. O sea, un delirio. A los 17 años uno podía militar siendo cualquier profesional, pero hasta la elección de mi carrera tuvo que ver con el viejo. Y llegué y dije, ¿dónde está la agrupación alfonsinista? Y me dijeron, bueno,
hay de todo. Hay charlicacerista, hay toranista, pero bueno, básicamente somos alfonsinistas y me dijeron la franja morada. Y bueno, y ahí empezó. Yo digo, el viaje de ida más maravilloso que tiene esto de la política, de pensar que, y eso es sí una de las cuestiones que nos llevó a Alfonsín, de que uno hace política porque siente que no puede pasar por esta vida sin tener empatía con lo que le pasa al otro, que uno es en función, lo hablábamos el otro día acá con Unilia, que tenemos acá, que también lo sumamos, lo hablábamos con él en un grupo de reflexión que tenemos de nuestra generación, ¿no? Decíamos, uno hace política porque siente que tiene que tener empatía con el otro, y eso es algo que el viejo nos enseñó, ¿no? Que para ser militante hay que ser buena persona, y ser buena persona no es que uno te da el título, es cómo te manejas en tu vida pública y privada. No hay diferenciación en eso. Y tiene que ver con sentir empatía con el otro, pero no solamente declamarla, sino también actuar en función de esa empatía. Y entonces cuando uno reivindica la política es decir, bueno, seamos protagonistas de nuestra historia, convenzamos a todos que participen, porque no podemos dejar que otros escriban por nosotros, y hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para que desde el ámbito que nos toque ocupar, sea cual sea, desde un centro de estudiantes hasta una intendencia o hasta ser presidente de la nación, hagamos todo lo posible para que cada minuto de nuestra vida valga la pena en función de ese objetivo. Y por eso cuando uno dice, ahora que nos toca ocupar una responsabilidad pública, Alfonsín nos enseñó eso, a ejercer la función pública con honradez, como un valor inalienable. Entonces, cada vez que uno tiene que tomar una decisión en la función pública, yo, y sé que Pablo también, y sé que la mayoría de los que estamos acá pensamos, ¿qué haría el viejo en esta situación? ¿Qué decisión tomaría? Porque otra de los legados de Alfonsín y de toda una generación maravillosa que lo acompañó y que yo creo que lo acompaña en este valor que voy a plantear, es en sostener, defender con tenacidad nuestras convicciones. Pero no solamente en el debate público, también en las acciones que llevamos adelante a partir de esas convicciones. En el valor de la palabra, en que todo se resuelve mejor en una vida democrática si uno dialoga, si uno concede, si uno hace tenacidad de las convicciones que defiende, sabe también que una de esas convicciones tiene que ser la tolerancia por el que piense diferente, porque también a partir de ese diálogo pueden tener ideas mucho mejores y convicciones seguramente absolutamente mejoradas. Pero después de decir todo esto, para no aburrirlos y escuchar lo que todos queremos escuchar, yo quiero decir algo que tiene que ver con lo que nos pasa en el radialismo hoy. Después de tantos años de militancia, yo también soy, ya tengo 32 años, 33 años de militancia política en el radicalismo y en la franja. Y la verdad es que cuando yo miro sinceramente la estructura partidaria nacional, me da ganas de llorar. Siento que están pasando papelones que dicen que el presidente de la nación dice que tiene un punching ball con la cara de Raúl Alfonsín y pocos dicen algo. Pero nuestros representantes institucionales del partido se callan la boca porque como hay un presidente que ganó por TikTok diciendo pelotudeces, se cree que hoy, para poder ganar las próximas elecciones, tienen que ser lo más parecido a Milei posible, por lo menos para captar la onda de las generaciones que lo votaron. Y la verdad es que todo lo que nos costó construir, todo lo que le costó a toda esta generación al viejo, que hoy vivamos 40 años de democracia, que tengamos estos valores no solo como militantes políticos, sino como gran parte de la sociedad, y ver que hay un tipo con una responsabilidad institucional que fomenta exactamente lo contrario, que la política es mala palabra, que la verdad puede hacer lo que quiera y que nadie lo tiene que cuestionar, como si el voto popular a lo Hitler fuera la legitimidad única para tomar decisiones en contra de las grandes mayorías. Y nadie lo discute. Lo digo en serio, a mí me dan ganas de llorar. Ese es un primer
primer punto. ¿Qué vamos a hacer como partido? Nosotros vamos a seguir mirando y quejándonos cada uno en su hogar cuando mira la televisión, que la mayoría de los dirigentes más importantes, y lo digo de otros partidos políticos también, de todos los partidos políticos democráticos, vamos a seguir mirando todo diciendo qué barbaridad lo que nos está pasando, sin organizarnos para debatir públicamente, como sabemos hacerlo, como el mismo nos enseñamos, con la palabra, con la militancia, haciendo oír nuestra voz en cada uno de los espacios donde nos encontremos. No es esa otra cosa que la que hay que organizar, pero sin tener miedo, sin tener vergüenza. Yo digo, eso es uno de los puntos. El otro punto que me gustaría también que debatamos aquí es: ¿estoy cansada de las reivindicaciones públicas del viejo? Por video, y que nadie haga un carajo para denunciar públicamente cómo se denota su figura desde el primer mandatario nacional. Lo digo en serio, me parece una vergüenza, y hay que decirlo. Pero no solamente por una cuestión simbólica, sino también porque estamos retrocediendo en materia de política pública muchísimo respecto de una enorme cantidad de conquistas que nos costó años conseguir y que Alfonsín la arrancó, pero que la siguieron un montón. Es increíble que nadie levante la voz con la fuerza necesaria para denunciar las barbaridades que se están diciendo sobre la agenda de derechos humanos, que nosotros nos animamos en el momento más complicado de la mano de todas estas generaciones de viejos, como el juicio a la Junta, como el nunca más. Nos enorgullecía que el viejo haya sido abogado de gente que desaparecía en la época de la dictadura. Y ahora es como que nadie quiere hablar de eso, porque como Milei dice barbaridades sobre si son 30.000 o no son 30.000. Digo, en serio, empecemos a preguntar qué rol tenemos que tener como partido. Yo digo, el viejo se resucita y se vuelve a morir, porque no hay nadie acá que esté realmente. Y después vemos a dirigentes nacionales, sinceramente, en televisión, decir barbaridades que nada tienen que ver con los valores que hoy vamos a conversar seguramente en el legado de Alfonsín. Y nadie dice si esas personas son radicales o no, porque la verdad es que ese radical no está afiliado, es también levantar esa bandera. Nosotros cuando militamos en el partido y en la franja, por lo menos, siempre nos llamábamos celosos custodios de las banderas que supimos construir. Eso es una consigna, ¿no? Porque se cuentan con los dedos de la mano los dirigentes políticos del radicalismo que hacen eso. Por eso digo, me parece que los desafíos que tenemos como partido, en este caso, digo, me animo porque hay muchos correligionarios y muchos militantes de partidos de otras fuerzas progresistas de la ciudad con las que siempre seguramente coincidiremos en que queremos seguir levantando esas banderas que el viejo nos legó. Pero la verdad es que las conquistas son siempre colectivas, porque los procesos son colectivos siempre, y si no nos animamos a por lo menos a reflexionar, como nos invitó hoy Ale, sobre cuál es nuestra responsabilidad hoy, como generaciones, cada una de las que estamos sentadas acá, para que la política vuelva a ser lo que siempre soñamos, una herramienta de transformación a partir de un método, que es la honradez, como decíamos, la tenacidad en las convicciones, ser una buena persona, tener empatía con lo que le pasa al otro, pero también teniendo la convicción de que cuando uno tiene una responsabilidad de tomar las decisiones, siempre hay que hacer lo que se debe, lo que corresponde, no lo que genere más votos o lo que sea quizás mejor mirado de acuerdo a las corrientes de opinión que cada vez, y Milei lo debe saber, son cada vez más efímeras. Lo que no es efímero son las condiciones, y es lo que deberíamos volver a levantar. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mario, por tus reflexiones. Sin duda creo que debemos salir a contagiar un poco más el hambre como militantes políticos y empezar a construir una agenda propia dentro de lo que es el radicalismo y todos los movimientos progresistas que representan o deben representar una opción diferente a los discursos imperantes que vienen por parte del gobierno nacional.
para continuar escuchando a nuestros invitados e invitadas del día de hoy, tengo el honor de presentar a un militante de la primera ola, diría yo. Conversamos antes de cómo quería que lo presente porque tiene 66 años de militancia, entonces es una gran trayectoria, así que sintetizamos en 3 cosas, pero creo que estas 3 cosas no sintetizan lo valioso que es y la trayectoria que tiene en su historia. El Chanqui Cáceres, diputado nacional mandato cumplido, convencional nacional constituyente y ex candidato a gobernador en la provincia de Santa Fe por el radicalismo. Le damos un fuerte aplauso y bienvenido. Tu banda será con micrófono y si no será así. Bueno, tengo una buena noticia para darle. El régimen nos apunta como los enemigos del régimen. Quiere decir que a pesar de que los partidos políticos están hechos mierda, nosotros no estamos tan fuera de foco de lo que ha sido la línea tradicional del radicalismo. Dicen que somos unas putitas coimeras. Dicen que Alfonsín es un hijo de puta. Lo dice el presidente de los argentinos. Al margen de la bronca que a uno le puede dar, y aquellos que tendrían que aparecer dando una respuesta no lo hagan, al margen de eso, yo me sentiría más preocupado si del régimen tuviéramos alabanzas. Nos putean, nos agreden, y los que llevamos algunos años ya de vida, sabemos que a la violencia verbal le sigue la violencia física. Y este señor escala en la violencia verbal. Miren, yo en 66 años de militancia he pasado por varias dictaduras militares. He pasado por distintas crisis que han azotado a la Argentina. Pero creo sinceramente que nunca hemos estado más jodidos y con más problemas de lo que hoy tenemos. Porque lo que hoy tenemos son el anticipo de lo que vamos a tener. Yo creo que cada vez que alguien llega al gobierno, por lo menos en Argentina en los últimos años, más que por sus virtudes, llega por los defectos de los anteriores. La mala política de un gobierno trae cambio. En una Argentina donde queremos cambiar lo malo y siempre avanzamos para lo peor de lo malo. Y así nos vamos cayendo y cayendo al fondo. Creo que hay que saber de dónde se parte, hay que saber dónde se está parado y hay que tener claridad hacia dónde se quiere ir. Creo que cuando se va a hacer política estas 3 cosas son importantes. Esta novela de que mirar para atrás, no, porque es una pérdida de tiempo, hay que mirar para adelante. Está bien. Olvídate y no tengas en cuenta que cuando diste vuelta a la manzana pisaste mierda del perro. Entonces pegá la segunda vuelta a huevón y volví a pisar otra vez la mierda del perro y así sucesivamente. Hay que saber de dónde se viene. Y en el caso del radicalismo, hay que saberlo para estar orgulloso de dónde venimos. Y para entender también lo que han sido las defecciones de no defender nuestra historia. Cuando la historia se la trata de tergiversar impunemente, porque no tenemos las pelotas suficientes como para poner lo blanco sobre blanco y lo negro sobre negro. En una mirada retrospectiva de los 132 años de historia que el partido tiene,
Yo solamente tengo vivencias de la mitad de la historia del partido. De la otra mitad, a los libros. Y no me hago responsable porque no sé realmente de lo que lo escribieron, si lo escribieron como correspondía. Pero algo tengo claro. A Irigoyen, que el psicótico lo señaló como el principal populista de Argentina. Irigoyen significa las 8 horas de trabajo. Irigoyen significa la protección de aquellos jornaleros que trabajaban en el campo. Irigoyen significa la defensa de los principios de la reforma universitaria. Irigoyen significa haber llegado allá por el año 1916 en un proceso electoral donde estaban habilitados 11 millones de personas con 1.100.000 personas que eran analfabetas. Y se encargó de tratar de mejorar ese cuadro de situación. Con Irigoyen se hizo realidad el tratar de mejorar las condiciones no solo laborales, sino también las primeras cajas de jubilación. La caja de jubilación estatal, la caja de jubilación de los bancarios, la caja de jubilación de los que trabajaban en los comercios, los empleados de comercio. ¿Y saben qué? Estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Tenía la oposición de los sindicatos y tenía la oposición del PC. Porque todas estas cosas era como que iban a dificultar el choque y la lucha de clases, etcétera, etcétera. Lo que cuando uno viene analizando la historia se da cuenta que en los países se termina cosechando lo que se siembra. Y nosotros venimos sembrando mierda desde hace bastante tiempo. Entonces nadie espere de que surjan flores. Habrá que aguantar los padecimientos, no solo los que tenemos hoy, los que van a venir, que van a ser mucho más serios. Irigoyen fue además el que, antes de irse, firma el decreto, primero nacionaliza el petróleo y después se manda la firmita del decreto para la creación de yacimientos petrolíferos fiscales, que no alcanza a implementarlo hoy. Y después viene Alvear, el tan criticado Alvear, que yo por las cosas que he leído de los libros lo empezaba a reivindicar. Porque Alvear no solo llevó adelante la creación de yacimientos petrolíferos fiscales, sino que el mejor estilo sanmartiniano salió a recorrer cada país que tenía petróleo en América del Sur para plantearles la creación de un yacimiento petrolífero similar a YPF en su localidad. Y así, Bolivia, Perú, Venezuela, o sea, no salió a tratar de exportar YPF en los otros países. Salió a darles el know-how, a enseñarles cómo podían hacer yacimientos petrolíferos bolivianos, venezolanos, peruanos. Y además, Alvear incorporó un elemento que era la necesidad de industrializar Argentina. Y los primeros ladrillos para industrializar Argentina vinieron de Alvear, que además nos llevó, en cuanto a Producto Bruto Interno per cápita, a ser el sexto país del mundo, sexto país del mundo. La crítica generalmente de Alvear era porque venía de una familia cogotuda, adinerada, pero terminó con agujeros en la camiseta.
Tuvo una vida bastante particular este muchacho. Se jugó por amor. Hizo pelota la fortuna familiar haciendo política. No le fue infiel a Irigoyen. Yo creo que los radicales tenemos que ser un poco más justos con aquellos que nos precedieron. Y después don Hipólito. Yo me afilié por don Arturo Humberto. Me afilié por él. Venía militando del 58. Pero me convenció un tipo que no era buen orador, pero era profundo, muy profundo en sus conceptos. Y de él además aprendí algo que para mí fue importante durante los 66 años que llevo haciendo política. No hablar es difícil, hablar para que te entiendan. Con Arturo te podía dormir, sobre todo si hablaba antes de Balbín o después de Balbín, porque, bueno, Balbín era pico de oro y este era lenteja. Pero la profundidad de las cosas que planteaba el viejo, la sensatez y además la comprensión para el conjunto de la gente, a mí me llevaron a hacer lo que mi padre no pudo conseguir cuando cumplí 18 años. Y yo llegué a casa y tenía el plato de sopa, la cuchara y la ficha de la Unión Cívica Radical al lado y se la tiré a la mierda. Que me voy a afiliar cuando yo decida y después de analizar al partido que yo crea que me tengo que afiliar. Mi viejo estaba de luto. Lo escuché a don Arturo, se apolilló la mitad del cine, yo estaba exultante, salí de ahí, me fui al local de la Unión Cívica Radical de mi seccional, casé la ficha, ¡pim! Y la llené con alegría. Y obviamente eran medio bocina los muchachos, porque cuando hice las 2 cuadras del comité para llegar a casa, mi viejo ya estaba con los globitos, el pito y la matraca, porque ya le habían avisado que me había afiliado al partido. Y a partir de ahí hacerle la campaña, hablando como representante de una juventud inexistente, a Tesio en la provincia y a don Arturo a nivel nacional. Y bueno, contra todos los pronósticos, se ganó la elección. Sinceramente, yo creo que en un contexto diferente, pero creo que ni Superman en 2 años y 8 meses pudo hacer lo que este hombre hizo. Con absoluta franqueza. Aumentó el Producto Bruto Interno en 10,6% en un año, en el 64. El 9,2% en el 65. Bajó la desocupación en 2 años del 8,9 al 5,2. Anuló los contratos petroleros, que es lo que más se conoce. La ley de medicamentos, que se dio después llamar la línea tibia, que es lo que más se conoce. Pero lo que por ahí no se conoce es cómo aumentó el porcentaje de la torta que recibía el sector trabajador del Producto Bruto Interno. Aumentarlo a la módica cantidad del 37%, que era un salto significativo con el porcentual anterior. Hay otra cosa que se conoce bastante, pero hasta por ahí no más. Abrió 2.500 centros de alfabetización. La guerra contra el alfabetismo. Se dice que fue la época de oro de la investigación, de la ciencia y la cultura que tuvo Argentina. Un veranito cortito.
2 años y 8 meses. Don Arturo, 25% era el objetivo para la educación. Mirá, se mueren de nuevo todos los próceres nuestros. Es decir, yo estoy con los que noto bastante roto estos últimos tiempos, sobre todo estos últimos meses. Decía recién medio en chacota, pero en serio. Yo he vivido con la obsesión de aquella banderita que levantaba cuando pendejo. Somos la vida, somos la paz, somos la Junta Coordinadora Nacional. Y esto de la vida y la paz, cuando lo escucho al demente este que tenemos como presidente, decir y hacer las cosas que intenta hacer, me pongo un poco violento. Me sale el otro yo del doctor Merengue. Escuchame, hermano, soy cobato, me haces perder el hilo y me voy al carajo. Pues esperá que termine y después preguntá lo que se te cante. Preguntá lo que se te cante después. Pero no me cortes el hilo. Pierda el discurso. El RC tenga sangre. Hace 20 años que viene de patria, que nos vamos a la mierda a la pobreza. Se van a dar esta conferencia tranquila cuando cierre la facultad. Nos vamos al carajo, producto de las acciones u omisiones que tenemos. Decía tranquilamente hoy, porque lo he vivido, se cosecha lo que se siembra. Y hace bastante tiempo que los argentinos venimos votando el mal menor. No venimos votando lo que realmente nos satisface, lo que pensamos, lo que entendemos puede llevar el país adelante. Votamos el mal menor, y en particular los radicales. Hace 22 años que no tenemos candidatos para votar, carajo, ni pelota para salir de esa situación. Y esto hay que asumirlo. Y hay que superarlo. Pero bueno, decía que por ella en definitiva me afilié. En la época de Ilia sucedieron algunas cosas que tienen que ver con el desarrollo posterior, por lo menos del radicalismo en el movimiento estudiantil y en la juventud. Que no es una película conocida, pero que es absolutamente así. El radicalismo se había quedado sin juventud, porque en la época de la división del partido, la juventud se había ido con Frondizi y después se había desencantado con Frondizi a partir del tema del 58, del artículo 58, y una buena parte había formado el Movimiento de Liberación Nacional, que lo tenían a Ismael Viña como conductor. No quedaba juventud, y no quedaba tampoco juventud universitaria. Y la Franja Morada solamente era una sigla, que tenía una realidad y una existencia solamente en 3 regionales. Rosario era una, La Plata era otra y Córdoba era otra. Y en pocas facultades. Pero la conducción en La Plata y la conducción en Rosario, aunque había radicales adentro, eran anarquistas. En el caso de Córdoba era un mix. Ahí había de todo, había radicales, anarcos, socialistas, era todo un bloque, pero fuera de la boca. Y a raíz de que cuando Ilia llega al gobierno, toma un presupuesto que era una estupidez. 12% de educación lo lleva el primer año al 17%, lo lleva el segundo año al 23%, y el objetivo planteado públicamente era al año siguiente llevarlo al 25%. Pero cuando yo digo que se cosecha lo que se siembra, y que mucho tiene que ver lo que pasó en esa época con el desarrollo posterior de la juventud,
ni de los sectores universitarios juveniles del radicalismo y la conformación de la Junta Coordinadora Nacional y las características que terminó tomando la franja, etcétera, etcétera, es porque con el 23% dedicado a un presupuesto que lo había tomado en 2 y ya lo había llevado al 23, y la promesa del 25, los estudiantes cortaban las avenidas, daban clases en la calle, tomaban la facultad día por medio, y estaba el cartelito y el pizarrón, facultad tomada. Le hicieron la vida imposible al viejo. Y este que habla tenía las pelotas infladas. Y si no hubiera sido por eso, y no hubiera calentado por eso, no hubiera armado la primera agrupación en el año 1965, radical en la Facultad de Derecho de Santa Fe, de la cual salió, era el MURA, de la cual salió otra agrupación, que era el Muravic, ya en química, y el Murase, en ciencia económica, y el Murave, en agronomía veterinaria, y las pelotas de Mahoma, en todas las facultades. Y se ganó en 1965, y estamos en el 2023, y en la puta vida se perdió el Centro de Estudiantes de Derecho. Y de ahí a salir a formar agrupaciones en el noreste, en el noroeste, en Cuyo, y el que tengo acá al lado, la Patagonia, parte de La Plata. Y por supuesto que la primera agrupación que formamos, por fuera de Santa Fe, fue no el MURA, sino el MARU, en Derecho de Buenos Aires. Si uno no se hubiera calentado ahí, probablemente no se armaba un carajo, no hubiera existido coordinadora y tampoco hubiera existido una franja morada con conducción radical que después de una cantidad de tiempo consigue ganar la fuga y mantiene la fuga. ¿Por qué digo que estamos jodidos? Y yo diría más jodidos que en otras oportunidades, habiendo superado y habiendo transcurrido periodos de mi vida con dictaduras militares, enfrentando eso, estando en cana, estando desaparecido en Córdoba, estando a punto de ser liquidado físicamente en varias oportunidades, una de las cuales me salvó uno que está ahí atrás, el loco, que me daba protección en el lomo, nada más que por la convicción, porque nunca hubo una moneda de por medio, con la barra de Newell. Y en la zona norte, sin una moneda por medio, me daba protección la barra brava de Unión. Acto en Puerto San Martín. Me subían los nenes, besaba a los nenes, me tiraban la mano, le daba la mano, me daban un abrazo, le pegaba un abrazo, me tiran un brazo, yo le voy a dar la mano y tenía una faca de este tamaño de carnicero para hacerme mierda. ¿Quién lo agarra? El loco. Y el loco lo agarra y el otro me empuja arriba del auto y le mete primera y lo atropella a este y le rompe una pata que tuvo rengo durante 40 años hasta que se hizo operar el año pasado. Este me salva de la puñalada, otro en Las Flores me salva de un tiroteo por la espalda en el acto de cierre. Hemos pasado por varias, muchachos. Y yo creo que la más jodida realmente la tenemos ahora. ¿Por qué digo la más jodida la tenemos ahora? Los partidos hecho mierda. Y echemos una mirada acá. Echemos una mirada acá. 70 personas. ¿Cuántos jóvenes hay? 7. Los jóvenes con Milei. ¿Saben lo que van a comer estos muchachos? ¿Qué van a hacer el mes que viene o dentro de 2 meses cuando se empiecen a cerrar las universidades? Cuando las facultades no tengan con qué carajo moverse. Le hicieron un quilombo a don Arturo cuando tenían el 23% de presupuesto.
con una promesa llega al 25. ¿Qué carajo van a hacer, muchachos? Miren, don Arturo, entre tantas cosas, que son tantas que uno no las dice, dio el salario mínimo vital y móvil, que era poner en marcha aquello que fue el artículo 14 bis, que sale de la pluma y del empuje de Crisólogo Larralde. 1 peso de inflación, no había que discutir nada, 1 peso arriba del salario. Lo que se iba a discutir eran las mejores condiciones de trabajo. Eso se iba a discutir. O un aumento por encima de la inflación. 200.000 huelgas, viejo. Quilombo con los estudiantes. Quilombo con los laburantes. El que siembra mierda cosecha mierda, muchachos. Y así degradé. Cuando un gobierno hace bien las cosas, lo reelige. Cuando un gobierno no hace bien las cosas, no interpreta las necesidades, las aspiraciones de la gente, lo cambia. Ahora, en este país, cada vez que cambiamos para atrás. Y en el caso particular de los radicales, bueno, me dio un respirito la elección de la provincia de Santa Fe, porque por lo menos llevábamos un candidato que venía del barro, de la militancia, que me conta que venía del barro de la militancia. Ahora, a nivel nacional, muchachos, 22 años. No jodamos. Miren, no hay democracia sin partido político. Esto es una cuestión elemental. Sin partido político no hay democracia. Y los partidos están hechos pelota. Por lo tanto, la democracia está totalmente debilitada y puteada. No hay república sin división de poderes. Y la división de poderes ya prácticamente le habían hecho mierda en el gobierno anterior. Y ahora, Muñoz Olivarona, de ministro de Justicia, chocolate. Lo meten a este otro muchacho, lo quieren poner en la Corte Suprema, al hijo. De la Cruz, otro más en el área. El que no ha estado vinculado al tema narco, ha estado vinculado al tema de la defensa de los corruptos. Nosotros somos radicales, tenemos una concepción de la política que es ética, que es moral. Venimos de la orientación kraussiana. No somos un partido que hacemos cualquier cosa con llegar a los fines. Si los medios para lograr los fines no son justos, no son lícitos, que se pierdan 1000 gobiernos, pero se salven los principios. ¿Dónde carajo quedó eso en este último tiempo? Estos últimos años. ¿Qué coherencia mantenemos en ese pensamiento y en esa posición histórica de los radicales? Por eso digo de que estamos peor que en otra época. Pues llegaba un momento que decíamos, después de lo que fue una confusión de mucha gente en un primer momento, pues decíamos, los milicos acá, el pueblo acá, el pueblo unido jamás será vencido, etcétera, etcétera. Pero ahora es un despelote. Miren, yo tuve la marcha del 24 en Santa Fe Ciudad. No puedo hablar de la de Rosario, pero sí puedo hablar de Santa Fe Ciudad. No menos de 100 agrupaciones. Unos llegaban con 30, otros con 120, otros con 50, la más grandota con 300. Ahora, sacando 3 o 4 siglas, yo no sabía que existían tantas agrupaciones. O sea, acá si no hay unidad entre los que tienen un objetivo común, olvídense.
Y miren, a mí me importa tres carajos, no busco ser simpático con nadie. Pero les doy un ejemplo que nos golpea todos los días, sobre todo los últimos años. Que 30.000, que 10.000, que 10.000, que 30.000, que 10.000, que 30.000. A ver si nos dejamos de joder. Yo no soy un organismo internacional que necesito que me den un determinado número para hablar de genocidio. 10.000 para mí fue un genocidio. Déjenme de joder. Pero vivimos dividiendo todo. No encontré una bandera argentina en la movilización del 24 en Santa Fe. Una bandera argentina. Estamos fritos así. ¿Qué carajo vamos a pelear? Tenemos un mundo de cosas enfrente que nos enfrenta y lo tenemos que derrotar. Y así lo vamos a derrotar. Recuperación del partido. Lo primero que se tiene que hacer, sacarse complejos de encima. Sacarse complejos de encima y tratar de armar frente con los parecidos. E incluso una vez armado el frente con los parecidos, discutir con los que piensan diferente, buscando 3 o 4 puntos de contacto para poder avanzar, aunque más nos sea en 3 o 4 cosas. Pero dividimos. Y esto del pueblo unido jamás será vencido. Somos boletos, muchachos. Miren, se lo dice un veterano de 1000 guerras, que está podrido, harto. Pues lamentablemente es militante. Y la militancia es una cruz. Hay solamente 2 maneras de descansar por militante. Uno es la parca. Pero resulta que la que anda con la guadaña parece que le resultó simpático. Siempre sobrevuela la loca. Pues se debe divertir conmigo porque no me lleva. La primera fue en el 84, no, 58. En el 58, con la toma del Colegio Nacional Simón de Iriondo, donde en el primer intento no lo pudimos tomar, donde uno de los policías que estaban de custodia tiró con bala de goma. Me enteré después que era bala de goma porque me la puso en medio del pecho. Zafamos de esa, porque era bala de goma, zafamos de la puñalada, zafamos de los tiros por la espalda, zafamos de toda esa película. La guadaña se divierte, boludea conmigo, pero no me lleva. La segunda forma de poder descansar un poco es que un militante encuentre otro militante para entregarle las banderas en mano. Porque si no, un militante no se puede cansar. Aún arrastrándose, tiene que seguir levantando la bandera. La bandera de la justicia social, la bandera de la libertad, la bandera de la paz, la bandera que le garantice la igualdad de posibilidades al conjunto de la gente, para tener una sociedad más justa, más fraterna, más solidaria, para bien de todos. A esas nuevas generaciones que mayoritariamente están ausentes, lo que yo les pido es que asuman el compromiso. Porque miren, Alfonsín asumió el compromiso de devolvernos la democracia, de volver a poner en funcionamiento las instituciones. Y lo cumplió, llevamos 40 años, muchachos. Ahora, hay una parte que se presuponía que las generaciones que venían después la tenían que llevar adelante. Con la justicia se come, se educa, y acá se come, se educa y se cura minga desde hace ya bastante tiempo. Entonces espero que esas nuevas generaciones a corto plazo empiecen a entender la que se nos viene. El psicótico va a delirar menos, porque ahora ya no es simplemente que los grupos monopólicos
le ponen quien escribe las leyes y le ponen los funcionarios para llevar adelante esas leyes, ya eso es como que ya está hecho, pero no alcanza, porque se le sale la chaveta, porque habla con la medium, con el perro, con el tío, con el gato, con no sé qué carajo. Entonces ahora le escriben los discursos. Ahora está el Departamento de Estado metido ahí directamente, muchachos. Le entregan los discursos escritos. Y fíjense en las últimas 2 oportunidades lo lee. Y además lo lee entrecortadamente, porque se nota que no se tomó el laburo de leerlo primero, antes de enfrentar la cámara. Entonces por ahí balbucea. Esto es lo que tiene. Entonces yo le pido a esas nuevas generaciones, mayoritariamente ausentes, que se pongan en disposición de hacer patria. Porque la patria demanda un esfuerzo, y yo diría en estos tiempos sobrehumanos. Y de esa manera me den la posibilidad de algo que añoro, que es ser pasado y dejar de tener que seguir poniendo todos los días de mi vida el esfuerzo y las pelotas arriba de la mesa. Gracias. Bueno, para continuar el panel del día de hoy, tenemos por último a otro invitado de lujo, con una gran trayectoria en la política, en momentos difíciles y complejos de nuestro país y, por supuesto, después del 83, en espacios legislativos. Federico Storani fue diputado nacional en reiteradas ocasiones, mandato cumplido. Es docente de la Universidad Nacional de La Plata, fue ministro del Interior y fue el primer presidente que tuvimos de la Federación Universitaria Argentina. Así que lo recibimos también con un cálido aplauso. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. A las autoridades, a la presidenta de la Federación, me honra integrar esta mesa, obviamente con un entrañable amigo como Changi, que llevamos tantos años de lucha. Yo no voy a decir cuántas puñaladas a fe, pero todos formamos parte de esa lucha. Voy a tratar de ir al punto que me propusieron cuando me convocaron. Hoy es un día, vale la pena recordarlo, empezar con el día. Hoy es un día glorioso para el radicalismo. Hoy, 5 de abril de 1931, ganaba la fórmula Pueyrredón Guido después del golpe del 6 de septiembre de 1930 en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que esa victoria electoral no fue convalidada y los radicales fueron a la cárcel, al exilio, a la muerte de muchos, a la persecución. Pero es una fecha cara, lo quería recordar. A Alfonsín le tocó encabezar lo que se denomina en ciencia política ahora, una transición ahora que lo podemos analizar, una transición de ruptura, esto es, no pactada, a diferencia de la transición, por ejemplo, del autoritarismo a la democracia, que se dio en España, con la muerte de Franco, o a diferencia de la transición del autoritarismo a la democracia que se dio en Chile. Y acá hay un episodio que también hay que reivindicar para reivindicar la grandeza y la estatura de estadista de Raúl Alfonsín, que es el tema que nos convocó.
Se dice que una bisagra que abrió ese camino de la transición en la República Argentina casi de manera unánime en el mundo académico y también en las investigaciones, se produjo por dos factores que fueron concurrentes. Uno, el deterioro que tenía en ese momento la dictadura en materia económico-social, que se reflejó en un acto multitudinario el día 30 de marzo del año 1982, bajo la consigna convocada por la Confederación General del Trabajo. En ese momento el secretario general era Saúl Ubaldini, y nosotros fuimos a esa concentración, paz y trabajo. Pero curiosamente, 2 días después, la misma plaza estaba colmada cuando se había producido la recuperación militar de nuestra soberanía territorial, vale la pena recalcar, sobre las Islas Malvinas. En estos días de redes sociales había un posteo que decía: hubo uno que no fue. Y ese que no fue Raúl Alfonsín. Cuando todo el mundo se subía al tren del exitismo y la victoria. Algunos incluso que presumían de posiciones muy progresistas de izquierda. Oscar Allende, por ejemplo. El propio Saúl Ubaldini también fue así. Felizmente, don Arturo estaba en el sur, en una gira en la Patagonia, y no fue tampoco. Pero el que tomó la decisión pública de decir que no iba por las razones fundadas y dar la cara y predicar con el ejemplo, y en todo caso hacer eso que tantas veces decía, nadar contra una corriente, que es el valor que tiene el dirigente político muchas veces, fue Raúl Alfonsín. ¿Y por qué? Obviamente que estaba en favor de la reivindicación de la soberanía de las Malvinas. De última, Chanqui ha hecho un exhaustivo análisis de don Arturo, se comió un pedacito sobre este punto, que es la resolución 2065 del año 65, que fue la conquista más grande que tuvo la diplomacia argentina para recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas, que declara que esa es una cuestión colonial, pero de integridad territorial, es decir, que no entra dentro del proceso de descolonización con el principio de autodeterminación de los pueblos que dominó la década del 60 en el proceso de descolonización mundial, sino que se trata de un desmembramiento por un hecho de fuerza, como todos sabemos, producido en el año 1833. Que nunca hubo una ocupación pacífica, como requeriría el derecho internacional, porque siempre todos los gobiernos, incluso hasta los gobiernos post-Revolución de Mayo y los gobiernos de 1816, hasta la primera Constitución, fueron 19 gobiernos que reclamaron la soberanía argentina sobre las islas. Es más, uno está muy emparentado con la génesis de esta provincia porque fue Bernet, ¿no es cierto? Pero dejemos la cuestión puramente histórica. En realidad el episodio era casi como la crónica de la muerte anunciada. Alfonsín decía, la reivindicación es justa, el planteo estratégico es horrible, y más tarde, más temprano, vamos a tener una derrota militar con gravísimas consecuencias. Lamentablemente en ese momento se coadyuvaron la dictadura militar, por un lado, que ya tenía escorado el barco por la cuestión económico-social, como acabo de referir, pero también Margaret Thatcher en el Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte, que era la ideóloga de la llamada Revolución Conservadora. Después vamos a ver algo de esto porque las aspiraciones actuales de algunos hacia esta señora tan cruel, tan inhumana, criminal de guerra, porque entre otras cosas ordenó el hundimiento del crucero General Belgrano fuera de la zona de exclusión unilateralmente impuesto por el propio Reino Unido, y lo torpedeó para torpedear un plan de paz, porque el plan de paz en ese momento de Fernando Belaúnde Terry, presidente en ese momento del Perú, podía prosperar.
y ella no quería que prosperara, porque lo que necesitaba era la victoria militar para salir del maremándum que tenía económico-social en su propio país. Estos dos factores, la crisis económico-social, la derrota en Malvinas, el coraje de Alfonsín hizo, para ir rápido en la historia, que Alfonsín empezara a tener un efecto bola de nieve, crecimiento. En el medio se dio un acto en la Federación de Box, impulsado por la coordinadora. Y lo vimos, las columnas organizadas de la coordinadora quedaron afuera porque la gente desbordó. Lo mismo pasó un mes después en la Ciudad de La Plata, en el Club Atenas de La Plata, podríamos hacer. Pero lo importante es decir, ¿cuál fue el planteo de Alfonsín en ese momento? El planteo de Alfonsín en ese momento fue: no vamos a mirar el pasado como si nada hubiera ocurrido, porque la nueva democracia naciente, la nueva transición, no va a tener fuerza moral si nosotros hacemos como que nada hubiera ocurrido. Porque el punto número uno, porque los militares quisieron también condicionar al gobierno que surgiera, el punto número uno de 19 puntos era la mal llamada Ley de Pacificación Nacional, esto es la ley de autoamnistía, para olvidar justamente los crímenes de lesa humanidad y la aplicación sistemática del terrorismo. Hubieron dos candidatos, como ustedes saben, que compitieron con chance de éxito. Por un lado, el representante del Partido Justicialista, Ito Argentino Luder, un hombre respetable, un jurista, y Raúl Alfonsín por la Unión Cívica Radical. El primero decía, Luder, que la ley de autoamnistía no podía derogarse porque había cumplido los efectos de la cosa juzgada. Alfonsín decía: cuando llegue a ser presidente, voy a enviar al Congreso de la Nación el proyecto de derogación de la ley de autoamnistía. Alfonsín ganó las elecciones. En su carácter de comandante en jefe del Ejército y de las Fuerzas Armadas, porque el presidente es el comandante constitucional de las Fuerzas Armadas, ordena por decreto el procesamiento de las juntas militares. Y a propósito de este debate estúpido que se ha dado en estos últimos tiempos, también por decreto ordena el procesamiento de organizaciones armadas que habían ayudado a crear el clima de que se produjera un golpe de Estado en su momento. También inicia la persecución penal sobre los responsables de ese momento. ¿Pero qué hace? A su vez, crea una Comisión Nacional sobre Personas Desaparecidas, presidida por personas absolutamente respetables, presidida por un intelectual como fue Ernesto Sábato, y constituido por personalidades de todo el espectro, de la ciencia, de los diferentes credos religiosos, de la medicina, que finalmente constituye la Comisión Nacional sobre Personas Desaparecidas. Nosotros hemos visto no hace mucho una película, Argentina 1985, la verdad a mí me dejó un gusto bastante amargo, porque esa película tenía alguna, está buena, la gente más pobre, muchas se emocionaban, aplaudían, etc. Pero había algunas omisiones groseras. Omisiones, por ejemplo, la CONADEP prácticamente no existe. Y sobre todo la placa final, que no llevaba nada de tiempo, cuando dice las leyes del perdón. En realidad el perdón, etimológicamente, es el indulto que fue hecho por Carlos Menem. Y las leyes famosas que se trataron de tildar de perdón de punto final es simplemente el establecimiento de un plazo y la evidencia debida a un corte de responsabilidad. Pero bueno, lo rescatable, lo importante del andamiaje, que no fue un andamiaje improvisado, sino que fue un andamiaje jurídico, político, pensado. Piensen ustedes que una transición de ruptura es como caminar en un campo minado. En cualquier momento explota una mina que te retrotrae al estado anterior. Esto es, nuevamente, a la pérdida de la conquista democrática. No es que estaban con pequeñas cosas. Porque no era una transición pactada, como la chilena o como la española, que son transiciones pactadas, fueron transiciones pactadas.
Uno podrá decir que tiene ventajas y desventajas. En teoría, la ventaja de la transición no pactada y la ruptura es que no tenía condicionamiento. En teoría, en la práctica, insisto, era caminar en un campo minado donde en cualquier momento la mina estallaba y nos retrotraía al punto anterior. El coraje del estadista hace que también, y la táctica y la estrategia política, por supuesto, le dé una oportunidad a las Fuerzas Armadas para tratar de separar la paja del trigo, aquellos que eran más proclives a un proceso de apoyo institucional, que se juzguen a sí mismos, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. No lo hacen, se vence el plazo, no lo hacen, se prorroga el plazo, no lo hacen, pero en el tiempo interín, en el Congreso, porque tuvimos el honor acá algunos de votar ambas leyes, la derogación de la ley de autonomía y también la creación de la instancia civil de los jueces naturales, y no lo hacían. A veces se dice lo de los juicios de Nuremberg, y yo no quiero ser grandilocuente, por supuesto, aquello fue una cosa tremenda, fue una guerra. Pero la ciudad de Nuremberg fue sede de juicios con tribunales especiales, porque fueron las potencias vencedoras de una potencia vencida. A ver, Alemania fue derrotada, aniquilada, y la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estados Unidos de Norteamérica, Reino Unido de Gran Bretaña, Alemania del Norte y la República Francesa designaron jueces que constituyeron un tribunal especial para juzgar los crímenes de guerra. Aun cuando se los compara con los juicios de la verdad, donde también existió un tema tremendo, como fue la política del apartheid en Sudáfrica, tampoco tiene parangón, porque los juicios de la verdad ayudaron a conocer la verdad, pero no establecieron pena, no condenaron. En la República Argentina, los jueces naturales, los jueces de la Constitución, juzgaron a quienes de manera sistemática utilizaron un plan de exterminio, como fue probado por casos particulares, y por eso la regulación de las penas. Todo esto ustedes ya lo saben, pero vale la pena cada tanto recordarlo. Entonces ahora me vengo muy a la actualidad, paso por toda la historia. Se nos propuso, ¿qué pensaría Alfonsín en este momento? Bueno, a ver, con ese coraje, con esta decisión que estoy hablando, digo, la democracia está en peligro. Verdaderamente la democracia está en peligro. La legitimidad de origen, por supuesto que este muñeco tiene la legitimidad de origen. Sacó un voto duro del 30% en las primarias, posteriormente en la primera vuelta otro 30%, luego un poco prestado, pero no se puede cuestionar la legitimidad. Ahora hay que decir algo. El fundamento de la legitimidad democrática, que es la expresión de la soberanía del pueblo, es un concepto indivisible. Vale para él, pero vale también para los legisladores, por ejemplo, a los cuales llama nido de ratas. O vale también para los gobernadores, a los cuales tilda de basura. Y en el Congreso, cuando tiene que hacer su primer discurso, invoca las fuerzas del cielo y a su vez de espalda a la casa del pueblo, de los representantes del pueblo, hace su discurso. Y cuando inaugura ahora el periodo ordinario de sesiones, también los maltrata durante el 90% del tiempo de su alocución, y en un poquito los convoca a un contrato de adhesión, como es, por ejemplo, el pacto del 25 de mayo próximo, que supuestamente se firmaría en Córdoba. Eso sí, en cada uno de los puntos dice innegociable, es decir, o te adherís, o, como lo han dicho ahora más expresamente en estos últimos días para aclarar, no tenés guita, no hay plata. Una verdadera extorsión que no tiene nada que ver con el funcionamiento democrático. Nuevamente, la democracia está en peligro. Pero vamos a analizar un poco, porque vale la pena. Tanto el gobierno
Milei, como algunos otros, se proclamaban protagonistas del cambio, ¿no? Lo escucharon tantas veces. Yo apoyo el cambio, estamos a favor del cambio, el cambio, el cambio. Primera cuestión, el cambio es una palabra que encierra un concepto neutro. No es ni bueno ni malo. Puede ser bueno o puede ser malo. Este cambio es horrible, es malo, es pésimo, es desastroso. Pero además, el cambio generalmente se lo asocia por una cuestión de marketing político. A lo nuevo no es nuevo. Es la reedición de lo que ya se produjo en plena dictadura militar con Martínez Dios y la dictadura cívico-militar en nuestro país. Fíjense en la tapa de los diarios del año 76. Casi le corremos una coma, le ponemos un punto, es exactamente el mismo plan de Martínez Dios. Desregulación de la economía, liberación de las tarifas, acomodé lugar, privatizaciones, etcétera, etcétera. Pero también es la reedición de algo que se intentó también con el gobierno de Menem Cavallo, también con legitimidad de origen, aunque, por supuesto, Menem llegó con salariazo, revolución productiva, cultura de trabajo y después hizo absolutamente lo contrario. Pero bueno, no se puede discutir, la legitimidad es esa. Ahora, no es un cambio positivo, no es un cambio nuevo. Lo que nosotros tenemos que entender a qué nos estamos enfrentando, y tenemos que tener claridad en lo que nos estamos enfrentando, es algo novedoso. Pablo lo dijo en su intervención. No es una creación argentina, es una expresión de un pensamiento global. Esto se inicia con la famosa revolución conservadora de Margaret Thatcher, justamente admirada por Milei, y Ronald Reagan, allá por la década del 70, 80, pero más expresamente con la fundación de una organización que se llama Atlas Network, que está diseminada en el mundo. También le corremos una coma, le ponemos un punto, es la misma receta para todos los lugares. Es la expresión de una extrema derecha global que plantea la concentración cada vez más fuerte del capital. De eso se trata. Fíjense que incluso, vamos a tomar, no voy a tomar el ejemplo más fácil que es el de Vox en España, pero vale la pena porque Abascal, el líder de Vox en España, dice exacta y textualmente lo mismo que dice Milei. La casta. No lo inventó. Pero en el plebiscito, por la cuestión de los derechos de los pueblos originarios, en Australia, que de lejos nadie puede discutir la democracia que existe en Australia, ya está también este decálogo planteado. Del mismo modo que Giorgia Meloni en Italia no es heredera del fascismo, es el fascismo. Ella pertenece al Partido Social Italiano que fundó Giorgio Almirante. Giorgio Almirante fue ministro de Benito Mussolini. No es heredera, es el fascismo. Es el fascismo remozado. Orbán en Hungría, o el primer ministro polaco, o Donald Trump. ¿O acaso Donald Trump no utilizaba también algo parecido como metodología cuando sabía que su derrota electoral era irreversible? Estuvo urdiendo un plan con la toma del Capitolio, incluso en la supuesta primera potencia del mundo y una democracia súper consolidada. O Jair Bolsonaro, que intentó exactamente el mismo método que Trump con el Palacio del Planalto en Brasil. Por lo tanto, estamos ante un fenómeno global. A nosotros, la repartija, nos tocó el peor. Nos tocó el más choto. Porque podemos ver matices. Por supuesto existen contradicciones secundarias dentro de un pensamiento global. A ver, Trump tiene algún rango de nacionalismo, porque al ser una superpotencia defiende el cinturón del óxido porque compite con la superpotencia que le
está pisando los canones y más de la República Popular China. En el caso de Bolsonaro, porque al ser militar y venir del partido militar en Brasil, los militares en Brasil han tenido un sesgo más desarrollista que los que han tenido en nuestra región. Nos tocó el peor. Este tipo no tiene ni una pizca de defensa de lo nacional, todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Pero además, los instrumentos, el diseño institucional que pone en marcha es un diseño institucional que Alfonsín nos diría: la democracia está en peligro. El diseño institucional es un decreto de necesidad y urgencia manifiestamente inconstitucional por donde se lo mire. Empezó primero con un ajuste del 120%. ¿En quién recayó el ajuste? ¿En la casta? No, recayó como siempre, como en las experiencias anteriores, sobre quienes tienen ingresos fijos, los ingresos fijos que sobreviven con su salario y que sobreviven con sus jubilaciones. Particularmente recayó sobre los jubilados. Eso es lo que le llaman, porque todo tiene alguna cosa de herramienta, licuadora, ¿no? O licuación. En realidad son la licuación de los saberes de los sectores populares. A ver, ¿de qué estamos hablando? Es un ajuste neoliberal ortodoxo que no tiene nada de nuevo, que licúa los ahorros y los ingresos de los sectores de ingresos fijos y que produce una colosal transferencia de esos ingresos a los sectores de la economía concentrada. ¿Qué tiene de nuevo? Sí, tiene una cosa de nuevo. Y también es parte del diseño político, que también nos da una oportunidad para no tirar tanta pálida. Lo nuevo que tiene es lo que le dijo Mauricio Macri al Premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa en una entrevista muy conocida. Le pregunta: ¿qué haría si fuera nuevamente presidente? Macri contesta: lo mismo, pero más rápido. Lo de más rápido es la política de shock que en Argentina no se utilizó. El shock es brutal, inhumano, bestial, como el que estamos en este momento padeciendo. Y esto hay que decirlo con todas las letras. ¿Qué carajo tiene esto del anarcocapitalismo? Miren un poco la filosofía. Ni siquiera los anarcoindividualistas iniciales que planteaban finalmente una cuestión comunitaria como Bakunin o los anarcosindicalistas de Sorel tienen nada, ninguna relación. Ni siquiera la escuela austríaca, porque van a terminar como ese pueblo de Daston, donde los osos se terminan comiendo a la gente porque no terminaban quién, terminaron recogiendo la basura. De tal liberalismo, viva la libertad, carajo. Lo único que dice viva la libertad, carajo, en estos días es el mosquito. Que por la falta de acción y la deserción y abandono del Estado, hay un avance permanente sobre todo aquello que afecta el Estado, en el mejor sentido de la palabra. Porque el Estado no somos, ¿acaso esta universidad pública que estamos acá presentes? En todo caso, el desafío, si funciona más o menos, mejorarla, no hacerla bien. ¿El Estado no es el hospital público, acaso, que tenemos que defender? Si no funciona del todo bien, el desafío es mejorarla, no destruir la educación pública. El Estado es la creación de los bienes culturales que nos han enorgullecido en algunos momentos también, a través de distintas entidades. Los derechos humanos son conquistas por décadas y está establecido en nuestra Constitución Nacional que tienen que tener un carácter progresivo, es decir, se puede consolidar o ampliar, no se puede retroceder sobre ellos, no se puede ir para atrás. En cuanto a la discriminación, la diversidad, la elección de tantas otras cosas, no solamente son los de primera generación, la vida, la integridad física, la libertad, etc. Es también la vivienda, la educación, el acceso a los bienes culturales.
y todos los que se puedan ir sumando. Obviamente que si a mí me preguntan qué soy yo desde el punto de vista político, desde el punto de vista filosófico, voy a decir, sí, yo soy liberal porque creo en los derechos y garantías individuales que están consagrados por otra parte en la parte dogmática de la Constitución Nacional. Pero también esa Constitución fue enriquecida por los derechos sociales. Por ejemplo, el artículo 14 bis. Por eso, si me decís en una definición un poquito más adelante, digo, sí, yo soy un socialdemócrata. Claramente soy un socialdemócrata. Porque creo en la igualdad de oportunidades y aquello que garantiza la igualdad de oportunidades, porque si me hablas de meritocracia, estoy de acuerdo, el que tiene más contracción al trabajo, el que tiene más contracción al estudio, etc. Pero siempre que partamos de una base de igualdad de posibilidades y de oportunidades. ¿Quién garantiza eso? La educación pública. Y la educación pública, gratuita y de excelencia, es la que garantiza la igualdad de oportunidades. No es otra cosa que garantiza. Este proyecto que está en marcha es un proyecto, podría denominar, de fascismo postmoderno. Es fascismo postmoderno. Es la concentración del extractivismo, porque se persigue el diseño de un país que tampoco es nuevo, economía primaria. La verdad que yo no tengo ningún problema que se desarrolle la economía primaria, en la medida que también se desarrolle el resto de la economía. Ahora, si se va a desarrollar solamente la economía primaria sobre la base del extractivismo a ultranza de la minería, de algunos minerales nuevos como el litio, o por ejemplo del sector simplemente agropecuario, o por ejemplo del petróleo y del gas, vamos a sobrar más de 20 millones de argentinos. En algún momento, durante el gobierno de Menem, yo tuve la osadía de decir estoy en contra aunque tenga éxito. Y lo digo de nuevo ahora. Estoy en contra del actual modelo aunque tenga éxito. Si el éxito es que en un círculo imaginario cierre la economía primaria, baje la inflación, pero la gente quede excluida afuera y demás, estoy en contra, aunque tenga éxito, porque el éxito de este gobierno es el fracaso del pueblo argentino y a eso Ahora, el diseño institucional sí es novedoso. Dicen, bueno, decreto de necesidad y urgencia. Hasta quienes lo votaron a él, constitucionalistas, no pueden dejar de ponerse colorados y tienen que admitirlo. Sapsay, por ejemplo, dice, es manifiestamente inconstitucional. Abarca prácticamente todos los temas. Privatiza empresas que contraría incluso la lógica que ellos quieren aplicar, que es la lógica que tiene que ser superavitaria. Bueno, YPF tiene superávit, pero hay algunas que son testigos, señeras. A ver, ¿ustedes le darían a los privados que controlen Atucha 1, Atucha 2, embalse? ¿Le darían ARSAT a Elon Musk, por ejemplo? Porque además hubiese sido un escándalo en otro momento en la República Argentina, cuando un presidente, hablando en la Casa Rosada, dice con nombre y apellido la empresa a la cual le quiere dar el litio y las comunicaciones, la conectividad. O, por ejemplo, el Banco de la Nación Argentina, que además es requete contra superavitario, sin ningún tipo de duda que es superavitario. Y tiene la mejor calificación de las calificadoras de riesgo, condiciones A1 más por todas las calificadoras de riesgo que ellos deberían seguir. Sin embargo, en este caso no lo siguen. Como tampoco lo siguen en la política de incentivos. Solamente al sector primario de la economía se le dan incentivos. Incluso esos incentivos, una vez que entre en vigencia, van a ser por 30 años. Donde se baja la alícuota también del pago de bienes personales. Es decir, los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres.
progresividad en impuestos, nunca. El diseño institucional es un decreto de necesidad de urgencia inconstitucional, una ley ómnibus que hace agua por todos los costados, deroga en la práctica cuestiones que están consagradas en la Constitución Nacional, pero además plantea la delegación de facultades. Dice, bueno, no, pero hay antecedentes de delegación de facultades. Bueno, no vamos a entrar en temas técnicos, en delegación propia, etcétera, porque sería muy largo. Pero la verdad que nunca con la amplitud de esto, jamás con la amplitud y profundidad de esto. La verdad que quienes voten la ley ómnibus como está son infames traidores a la patria porque violan el artículo 29 de la Constitución. Y además, como si esto era poco, como oferta de propaganda tenemos un protocolo de seguridad que desliza la conformación del diseño institucional de un estado de excepción por la delegación de facultades con carácter casi permanente, porque puede ser prorrogado, hacia un estado policial. Es decir, nos deslizamos hacia un estado policial. De democracia, de mejora de la calidad democrática, nada. Absolutamente nada. La expresión política de esto. Y acá es donde viene la lucecita de esperanza. Yo creo que tenemos una oportunidad. Y lo digo en plural, no hablo solamente de los radicales. Lo vengo diciendo en todos los medios que me escuchan. Remando contra la corriente, nadando contra la corriente, no importa un carajo. La verdad que yo creo que la lucecita que tenemos es que el Partido Conservador, con sesgos autoritarios, se juntó todo. Yo no le doy ni le concedo que tengan matices, porque pueden tener algún matiz secundario, pero si vamos a la coordinadora de contradicción fundamental, no pasa en este caso. Es decir, la contradicción que puede tener Macri con Milei es secundaria, porque el modelo es el mismo. Y Macri, la autocrítica que se hace es no haber sido brutal y bestial la primera vez. Ni hablar de Villarruel, que de negacionismo pasan a reivindicativos del accionar de la dictadura. Por eso no me eligen como blanco. Por eso Milei, cuando se levanta a la mañana, le pega un punching ball con la cara de Alfonsín, salta con una soga y dice que no salta es un radical, y dice que el primer populista en la República Argentina que inició la decadencia es Irigoyen. Él quiere la Argentina del siglo XIX, cuando había trabajo esclavo y cuando se explotaba a los niños y a las mujeres. Pero que además miente porque nunca fuimos, lamentablemente, primera potencia. Y lo que dijo en Davos ya es una enormidad. En Davos este fulano dice que Dios creó el mercado, el capitalismo. Bueno, noticia, se chupó, se morfó dos sistemas de producción, el sistema esclavista y el sistema feudal. Estamos ante una cosa que es atroz, de un pensamiento global, de un pensamiento que es autoritario, que es un fascismo posmoderno, que cambió la forma, pero que en el fondo tiene este proyecto de economía primaria con estos instrumentos y con un emergente político de un partido que se ha conformado como partido conservador con esos sesgos autoritarios. Ahora, ¿qué es lo que está faltando? Que el resto, todos nosotros, que no somos poca cosa, los que abrevamos del pensamiento socialdemócrata, los que abrevan del pensamiento social cristiano, los que abrevan del pensamiento liberal en el sentido que yo acabo de dar el significado y el contenido, los que vienen de un pensamiento de defensa de lo nacional y de lo popular, seamos capaces de tener la grandeza de construir una alternativa que equilibre, que controle y que le rompa el culo en las próximas elecciones a este gobierno. De eso es lo que se trata.
trata. Ese es nuestro desafío en este momento. Nosotros tenemos que recuperar nuestro partido, porque nuestro partido también tiene un pedazo grandote del Partido Conservador. Incluso algunos que fueron ideólogos de la transversalidad en la época del kirchnerismo, hoy se hacen gárgaras. Vamos a decir la verdad, es cierto que las administraciones anteriores le asfaltaron el camino a estos tipos por falta de ejemplaridad, digámoslo también. Porque en plena pandemia no puede haber vacunatorios VIP ni fiestas en Olivo. No puede, porque eso es ejemplaridad. Pero también separemos la paja de trigo. La construcción política tiene que hacerse por la línea gruesa. A esto hay que resistir en el marco de la democracia y de la ley, porque ellos dicen dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Bueno, hay que darle una noticia. La primera ley es la norma fundamental, la Constitución, y ellos están fuera de la ley permanentemente. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser auténticamente republicanos, democráticos y construir una alternativa política que sea capaz de, dentro de las reglas del sistema democrático, desalojar este fascismo postmoderno que tiene una expresión global y que se quiere instalar en la República Argentina. Eso haría Raúl Alfonsín. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario sobre lo que estuvimos conversando. Yo no quiero hacer una pregunta, yo les quiero agradecer porque los radicales necesitamos sus voces. Así que no se callen, pero necesitamos más que nunca. Gente que realmente vuelva a poner lo que es el Partido Radical allá arriba, que de donde nunca nos tendríamos que haber caído. Eso es lo que quiero decir. Gracias. Perdón, me tengo que ir y se lo quiero dejar a Freddy. Disculpen.